Para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés, este organismo del Estado no está representado ante la Corte de Constitucionalidad, por lo que está desintegrada. Y nadie se puede abrogar la representación del organismo judicial y poner, digamos, al suplente de la San Carlos a representar al organismo judicial. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y queremos que también se resuelva la situación del magistrado Neftalí Aldana, que nosotros tenemos conocimiento que está padeciendo graves problemas de salud y entonces su capacidad está disminuida. Entonces estamos muy mal, porque no tenemos ni representante titular ni representante suplente. A mi criterio personal, la Corte de Constitucionalidad está desintegrada, porque para que la Corte esté integrada debidamente debe estar representada por las 5 instituciones que la representan. Y hoy por hoy el organismo judicial no está representado. Entonces no van a estar actuando a través de suplentes que no son del organismo judicial representándonos como titulares. Ellos necesitan 5 titulares y 5 suplentes. Y hoy por hoy no están integrados. La Corte Suprema de Justicia está a la espera de recibir la comunicación oficial de la CC sobre la enfermedad del magistrado titular Neftalí Aldana y que no hay magistrado suplente. Una vez se cumple el proceso, 15 días después podrán iniciar la convocatoria para elegir a un nuevo representante como magistrado suplente. Entonces, el viernes nos apersonamos a la Corte de Constitucionalidad con un memorial solicitándole que por favor nos la manden a la brevedad posible, porque eso no es una función de la Corte, es una simple actividad del secretario de certificarlo. Una vez nosotros la tengamos en nuestro poder, procedemos a hacer la convocatoria pública para elegir a nuestros representantes. Recuérdense que tenemos más de 2 años y medio de no contar con un representante suplente de la Corte de Constitucionalidad. El pasado lunes, la Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar la vocalía cuarta del Tribunal Constitucional al magistrado suplente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maynor Parucén, ante la incapacidad médica del magistrado titular Neftalí Aldana. Mientras tanto, la CC también analiza la solicitud de la familia de Aldana para que sea suspendido de sus funciones. Sobre este tema también se ha pronunciado el presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien indica que la Corte está desintegrada y en un limbo legal. 3 magistrados se inhiben de seguir conociendo cualquier caso porque consideran que la Corte no está debidamente integrada. ¿Cuál es la mejor manera de superar esa crisis? Sencillo. Tienen que declarar la cesantía del magistrado Neftalí Aldana. Y les pongo un ejemplo de por qué. Yo soy médico, él es abogado. Cuando un abogado levanta un acta notarial, goza de fe pública. Cuando un médico hace un certificado médico, goza de fe pública. Yo le tengo que creer al médico, que es el que ha visto al magistrado Aldana, que muy claramente en su certificado indica que el magistrado Aldana ha tenido 2 eventos de accidentes cerebrovasculares, más conocidos como derrames cerebrales. Ha tenido 2, que le ocasionó la pérdida de su lado derecho del cuerpo y dice una hemiplegia derecha, es decir, está paralizado del lado derecho del cuerpo. Además de eso, indica que tiene afasia, es decir, tiene problemas para hablar. Si una persona, su lado derecho, y el magistrado Aldana, es derecho, no puede firmar. Si no puede hablar, no puede ni escribir, ni hablar, discúlpenme, esa persona no está en la capacidad de llevar a cabo sus funciones de magistrado. Pueden decir que no está desintegrada. Yo la verdad no la miro integrada. Y máxime cuando ustedes lean el documento firmado por 3 magistrados. El problema es que ahorita no hay Corte de Constitucionalidad. No pueden integrarse, no pueden conocer nada, ni amparos, ni nada. Estamos en un limbo constitucional que no le conviene al país, no le conviene a la gobernabilidad.
Yo le quiero explicar lo siguiente, y tengo acá mi teléfono en mano simple y sencillamente porque hoy tengo la Constitución de manera digital. Aquí no hay limbos legales, señores, aquí no hay duda. Lo que hay que seguir es lo que dice la Constitución política de nuestro país. Anote y después lo va a buscar, ¿verdad? Es el artículo 269 de la Constitución, que dice integración de la Corte de Constitucionalidad, y es claro cuando dice que se integra con 5 magistrados titulares. ¿Y de dónde son representados estos magistrados titulares? Dice, uno por la Corte Suprema de Justicia, de hecho es lo primero, otro por el Pleno del Congreso de la República, otro por el Presidente de la República, otro por el Consejo Superior Universitario y el último por la Asamblea del Colegio de Abogados. Ahí en pantalla tiene usted unos datos, y Sandy, son muy importantes, porque de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, estos 5 entes son quienes tienen que estar representados sí o sí, de conformidad a lo que acabamos de escuchar. También de conformidad a nuestra ley suprema, en la integración de cada uno de los plenos de la Corte de Constitucionalidad, Sandy, debe existir representación de los 5 entes nominadores, no hay ninguna duda. Esta situación no es posible en este momento, pues la Corte de Constitucionalidad no cuenta realmente con el representante ni titular ni suplente de parte de la Corte Suprema de Justicia, y esto causado por la misma CC. ¿Qué te parece? Es increíble, Julio, porque obviamente los días pasan, resoluciones entran o diversos recursos legales también a la Corte de Constitucionalidad, porque recordemos que es también fundamental las funciones que pueden tener para preservar así el cumplimiento de lo que indica nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué no darle esa prioridad al caso, Julio, y por final de cuentas resolver esta situación? Aceptar también la voluntad de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la facultad de nombrar a su representante e integrarse legalmente. Sandy, ojalá tú fueras magistrada de la CC, porque ya estarías haciendo lo correcto con un planteamiento tan simple como este. Es un planteamiento en el cual lo que hay que hacer es lo que dice la Constitución. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, podrán decir que representan a ese alto órgano, pero no están cumpliendo con la Constitución, porque al haber nombrado, según ustedes, al magistrado Mario Par Ucén, representante del Consejo Superior Universitario, que ya tiene un titular, en este caso también representado, que es el magistrado José Francisco de Mata Vela, ustedes mismos están violentando la Constitución. Si no les gusta escuchar eso, entonces sería bueno tal vez su servidor en las clases que imparte Derecho Constitucional, y ustedes se supone que son los defensores de la Constitución. Por favor, no violenten la Constitución Política de la República de Guatemala, porque ustedes, mejor que yo, saben qué es lo que dice el artículo. Recuérdese, ciudadano, no me crea a mí, vaya, ahí está, artículo 269, y entonces digámosle a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que lo que están haciendo no es correcto. Y lo que dijo mi compañera, la licenciada Sandy Monroy, es muy correcto también. Lo que tiene que hacer la CC es aceptar la nominación. Ahí no dice que si les gusta o no les gusta. El organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, designó al doctor Conrado Reyes, y por un amparo que alguien interpuso, por vaya usted a saber qué tipo de intereses, dijeron, no lo aceptamos. ¿Cómo que no lo aceptamos? Y no, la Constitución dice que es la Corte Suprema de Justicia quien nomina, ya nombró, ya nominó, ya designó, entonces cumplan con la ley. Aquí el tema es que está en la Corte misma, que no está integrada según como lo manda la ley, Julio. Es correcto. Y depende obviamente de ellos al final que resuelvan esta situación. La Corte Suprema de Justicia ya dio a conocer entonces el nombramiento, ya de esa parte prácticamente ya estaría resuelto. Ya tenemos entonces... ¿Qué problema no hay? Exactamente. La pregunta aquí es, si legalmente se podía integrar entonces al representante de la Corte Suprema de Justicia, políticamente ¿habrá algún interés? Ahí está. Son intereses políticos, son intereses espurios. Y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ustedes pusieron su mano, juraron defender la Constitución y ustedes la están violentando. Hay más datos. Así es, y vamos a darle lectura en este momento porque hay que mencionar algo. Hay algunas opiniones que coinciden en que se puede integrar el Pleno con el resto de magistrados titulares y suplentes, pero también existen otras posturas que son encontradas, Julio. Es correcto. Y al final no se ponen de acuerdo. Repito, aquí la decisión la tiene la Corte de Constitucionalidad, definitivamente, porque de hecho una magistrada titular y 2 magistrados suplentes de la propia CC, atendiendo a la Constitución, han manifestado que no integrarán Pleno por la razón
que ya hemos expuesto. Quiere decir que a pesar de las distintas opiniones, lo que debe de respetarse y cumplirse es lo que reza nuestra Constitución. Artículo 269. No hay pierde. Exactamente. Con lo cual la CC no puede integrarse y si se hace, se corre el riesgo también de que las decisiones sean ilegítimas y nulas en pleno derecho, nula ipso iure. Ipso iure, bravo, Sam. De verdad te voy a llevar a la Corte Constitucional. Entiendes más de derecho que los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Felicitaciones. Imagínate, Julio, aquí estamos hablando también un tema de interpretación. Nula ipso iure. Y es que a veces también vemos que hay decisiones que los magistrados de la Corte toman que nos preguntamos qué interpretación le están dando al caso. Y yo me pregunto eso, ¿cuál es la interpretación entonces que ellos tienen sobre este tema? Porque si muchos lo tienen claro y ellos indican otra situación. Se los voy a explicar. Yo no soy ni nunca seré magistrado. Nunca me ha gustado esa situación, pero le voy a decir a usted para que anote y vaya a la Constitución nuevamente. Busque el artículo 44. Busque el artículo 175 de la Constitución y busque el artículo 204. En los tres usted va a encontrar que cuando las resoluciones violentan derechos fundamentales o violentan las disposiciones contenidas en la Constitución, es precisamente lo que acaba de decir Sandy Monroy. Son nulas ipso iure, y esa expresión latina, nula ipso iure, significa nula de pleno derecho. Y eso, traducido a palabras más sencillas, es que esas disposiciones o la resolución de la misma Corte de Constitucionalidad de no aceptar la designación de la Corte Suprema de Justicia en su magistrado suplente no nace a la vida jurídica, simple y sencillamente. Se lo repito, no me crea a mí, créale a la Constitución. Artículo 44, artículo 175, artículo 204 y lo que ellos tienen que cumplir en la integración, artículo 269, constitucional. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad, una situación que le está generando desgaste, Julio. Así es. Voy a concluir con eso.